Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Jaime Andrés Castaño. Vengo a presentarles un ejercicio en donde vamos a expresar el área de un triángulo en términos de sus lados. ¿Listo? Esto es un complemento a los videos de cálculo de áreas que están seguramente previo a esta explicación en la misma lista de reproducción. No olvides seguirme y no olvides compartir este video y dejar tus comentarios. ¿Listo? Tenemos un triángulo equilátero. Vamos a estudiar el área de un triángulo equilátero, pero en términos de su lado. Se entiende que un triángulo equilátero, sus lados miden lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces resulta que de acuerdo a la fórmula de área exhibida pues ya en videos anteriores, tenemos que el área de un triángulo se calcula multiplicando la longitud de la base, que en este caso la base mide x, multiplicado por la altura, pero en este caso la altura la voy a marcar aquí. La altura será este segmento azul que ustedes pueden ver es perpendicular. Recuerden que la altura es el segmento trazado desde un vértice al lado opuesto, pero de manera perpendicular. Entonces a esta altura voy a llamarla en este caso h, entonces sería x multiplicado por h dividido 2. Pero pasa algo, ¿no? Pasa que para poder encontrar el área de ese triángulo equilátero, nosotros necesitamos la longitud de la altura. Pero en ocasiones, las alturas, hablando pues particularmente del triángulo equilátero, no la van a dar. Este ejercicio que vamos a hacer podría ser relevante para el estudio de las razones trigonométricas de ángulos notables. Ahí se puede manejar ángulos de 30 y de 30 grados y de 60 grados. Entonces la idea es cómo nosotros hacemos para pasar de la fórmula de área, que en este caso depende de las variables x y h, a pasar a una fórmula de área que solamente dependa de la medida del lado. ¿Por qué? Porque en un triángulo, pues en este caso, el equilátero, lo que vamos a tener directamente es la longitud del lado. Entonces queremos es que el área dependa solamente de x. ¿Cuál será esa fórmula que nos permite hallar el área del triángulo en términos de la longitud de su lado? Entonces vamos a comenzar. Nosotros tenemos acá que al haber trazado la altura, esa altura en los triángulos equiláteros divide a este segmento, a la base, en dos lados que tienen la misma medida, es decir, estos dos lados miden lo mismo. Como el lado completo mide x, entonces esta parte de ese triángulo va a medir x medios. Entonces observen que ahorita lo que nosotros vamos a hacer es enfocarnos en este triángulo rectángulo que tengo acá. ¿Estamos de acuerdo? En ese triángulo. Bueno, puede ser el otro también. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es ver qué ocurre con ese triángulo rectángulo que yo estoy definiendo allí. Observen que nuestro propósito es encontrar h, la altura, entendiendo que este lado mide x y que este pedazo vale x medios. Como nosotros tenemos un triángulo rectángulo, resulta que la longitud del lado corresponde a la hipotenusa. Entonces la hipotenusa elevada a la 2 será igual al cateto, que justamente es uno de la altura. ¿Sí? Uno de los catetos es la altura del triángulo equilátero, entonces sería h cuadrado más el otro cateto que es la mitad de la base, sería x medios al cuadrado. Entonces, fíjense que hemos encontrado una relación entre la longitud del triángulo, que es lo que usualmente vamos a tener, con la altura del triángulo. Por lo tanto, vamos a despejar h de esta expresión. Entonces va a quedarnos x al cuadrado igual h cuadrado más x al cuadrado sobre 4. Este x al cuadrado sobre 4 lo vamos a pasar a restar a la izquierda, entonces nos va a quedar x al cuadrado menos x al cuadrado sobre 4 igual a h cuadrado. Como este término x al cuadrado y x al cuadrado cuarto son semejantes, entonces podemos hacer la resta. Y en este caso lo que vamos a hacer es tomar a 1 y le vamos a restar un cuarto, dándonos como resultado 3 cuartos. Entonces, va a quedar 3x al cuadrado sobre 4 igual a h cuadrado.
pero como nosotros necesitamos la longitud de la altura, entonces en este caso vamos a tomar y vamos a extraer raíz cuadrada en ambos lados, quedándonos raíz cuadrada de 3x al cuadrado sobre 4 igual a h, quedándonos exclusivamente con la raíz positiva. De allí tenemos entonces que al simplificar nos va a quedar raíz cuadrada de 3 multiplicado por por x sobre 2. ¿Listo? Porque la raíz cuadrada de x bueno, el 3 no tiene raíz, va a quedar dentro de la raíz. El x al cuadrado pues tiene raíz cuadrada que es x, y en este caso el 4, que es el que está abajo, tiene raíz cuadrada 2. Entonces yo puedo simplificar esa raíz y esto va a quedar raíz cuadrada de 3 por x todo sobre 2 igual a h. Entonces hemos encontrado finalmente la relación entre la altura y el lado, que es lo que se conoce. Entonces, ¿qué vamos a proceder? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Esta h que está acá es la altura que figura en la fórmula del área del triángulo. Por lo tanto, el área, que es igual a x por h sobre 2, vamos a reemplazar la h por raíz cuadrada de 3 por x sobre 2, y esto está sobre 2. ¿Sí? Ahí está, base por altura sobre 2. No olvides dejar tu comentario o pregunta y darle like al video de una vez. Procedemos a realizar la operación en la parte de arriba. El numerador es este, todo lo que yo voy a señalar de verde, y abajo tenemos como único denominador el 2. Entonces vamos a tener arriba raíz cuadrada de 3, x al cuadrado, sobre 2, y esto tiene denominador 1, de tal forma que el área, al final, ¿qué va a ser? El área será raíz cuadrada de 3, x al cuadrado, sobre 4. Entonces, si ustedes observan, hemos encontrado una fórmula de área para el triángulo equilátero que depende exclusivamente de la longitud del lado. ¿Qué significa eso? Para terminar, significa que si nosotros tuviéramos un triángulo equilátero en donde el lado midiera, por ejemplo, 2 centímetros, no tenemos nada más, desconocemos la longitud de la altura, podemos utilizar esta fórmula de área para encontrar la longitud, el área del triángulo. Es decir, simplemente sería reemplazar la longitud del lado, porque solamente depende de la longitud del lado, sería raíz cuadrada de 3 multiplicado por la longitud del lado al cuadrado sobre 4. Es decir, el área del triángulo sería 4 raíz de 3 sobre 4, pero en este caso, al simplificar, el área sería igual a raíz cuadrada de 3 unidades cuadradas, dependiendo del tipo de unidad que se esté refiriendo. Esta deducción es una de las múltiples deducciones que se pueden tener cuando aparecen problemas en donde la fórmula original se tiene que transformar en términos, es decir, cambiar las variables de la fórmula original en términos de otras, ¿sí? Caso, por ejemplo, el área de un cuadrado que dependa no solamente de la longitud del lado, sino, por ejemplo, que dependa de la diagonal. Estos son ejercicios que ustedes se pueden encontrar en la literatura. Me explico. Si usted tiene un cuadrado, el área del cuadrado es igual, entendiendo que este lado vale x y x, sería lado al cuadrado. Pero ¿qué tal que ustedes no tuvieran la longitud del lado, sino que tuvieran la longitud de la diagonal? Por ejemplo, halle una fórmula que permita hallar el área del cuadrado no en términos del lado, sino de la diagonal. Entonces habría que hacer una transformación, y aquí simplemente lo dejo como para que un ejercicio de motivación. Aquí aparece un triángulo rectángulo y la diagonal es la hipotenusa. Entonces ustedes pueden encontrar una relación entre la medida del lado del cuadrado con la longitud de la diagonal en términos del teorema de Pitágoras, y luego pueden reemplazar esa x por la expresión que queda para que encuentren una nueva fórmula, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la circunferencia, en el caso de la circunferencia de radio r, pues el área de la circunferencia es pi multiplicado por la longitud del radio al cuadrado. Entonces fíjense que en este ejercicio yo no quisiera encontrar el área de la circunferencia en términos del radio, sino en términos del diámetro. Pero, por ejemplo, para poder encontrar una relación entre el radio y el diámetro, tenemos que el diámetro es igual a 2 veces
la medida del radio. Entonces, para nosotros no calcular el área del círculo en términos del radio, pues tenemos que eliminar esta variable de aquí, ¿sí? Cuando digo eliminar es sustituirla. Entonces, nosotros nos tomamos muy en serio esta expresión de diámetro y el radio lo despejamos de allí. Y el radio sería igual a diámetro sobre 2. Si observan, encontramos una nueva relación, ¿sí?, que relaciona lo que quiero eliminar de la expresión con la variable que quiero que aparezca. Esta es la nueva variable. Ese es el ejercicio. Y si ustedes observan, el ejercicio que hicimos arriba con el triángulo equilátero fue justamente ese. Encontrar una relación entre la altura que es desconocida y que quiero quitar de la fórmula original para que aparezca la longitud del lado. Entonces, en este caso, el área de la circunferencia sería pi multiplicada por el radio al cuadrado, pero resulta que el radio se puede reemplazar por diámetro sobre 2 al cuadrado, entonces va a ser igual a pi diámetro al cuadrado sobre 4. Por lo tanto, hemos encontrado una fórmula para el área de la circunferencia, no en términos del radio, pero sí en términos del diámetro, que sería pi diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces ustedes deben entender que o esta fórmula, que es la que se deduce para encontrar una nueva expresión en términos del área, más bien en términos del diámetro, o ustedes pueden utilizar esta otra fórmula que es la original. Cualquiera de las dos, dependiendo del tipo de medida que se dé, serán justamente equivalentes, pero eso dependerá del tipo de medida que se esté dando en el problema. ¿Listo? Entonces ahí hay un complemento con el ejercicio del triángulo equilátero para que ustedes entiendan cuál puede ser, digamos, hacia dónde se tienen ustedes que enfocar cuando quieren eliminar variables de una expresión de área. Y esto funciona para cualquier tipo de problema en matemática o en geometría en general. ¿Listo, jóvenes? Entonces espero sus comentarios, preguntas, inquietudes en la barra si se llegaran a presentar, y no olviden compartir el video para que sus compañeros tengan acceso a él y puedan también entender un poco más. ¿Listo? Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.